buenas noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina y hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, a un amigo que hacía tiempo al que nos saludábamos, Luis María Pardo de Liberum. Y Luis María Pardo está hoy aquí para hablarnos de Europa y de la legislación europea, las instituciones europeas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues lo primero es agradecerle enormemente que venga, porque no todos los días tenemos con nosotros a un verdadero abogado que conoce bien la legislación y que además está muy implicado en que los ciudadanos sean respetados y los ciudadanos se vean como lo que son, ciudadanos libres de una Europa libre en la que las instituciones no están por encima de la ley, sino que están para cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Y bueno, lo primero, muy buenas noches, querido amigo Luis María Pardo, y vamos allá contigo. Buenas noches, José Antonio. Un placer tenerme de nuevo aquí contigo en la cortina de humo. Y nada, vamos a intentar responder a algunas preguntas para clarificar cómo se encuentra ahora mismo la política europea. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es hablar de una creación de varios de esos juristas, de esos abogados, de esas personas que conocen bien la legislación y que han decidido hacer algo serio en Europa. Y por eso han creado Justicia Europa, Justitia Europa, que va a ser el marco en el cual ellos se van a mover para hacer algo por los ciudadanos. Y creo que Luis María Pardo es uno de los responsables. Y sobre todo lo más importante en todo este asunto es la postura que tiene Luis María y la postura que debemos de tener todos los ciudadanos frente a este tema. Y bueno, para que nos hable de Justitia Europa, pues adelante, Luis María. Efectivamente, desde Justicia Europa, que es el movimiento que hemos creado, nos vamos a presentar a las elecciones europeas de junio del 2024. Justicia Europa es un movimiento independiente, apartidista y que defiende los derechos humanos de los ciudadanos europeos que durante estos 3 o 4 años, casi ya 4 años, hemos visto cómo estamos perdiendo a pasos agigantados a través de imposiciones de las organizaciones internacionales que utilizan las instituciones de la Unión, es decir, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, para aplicar esa Agenda 2030 que no es más que una pérdida de nuestras libertades. Nosotros cuando iniciamos este proyecto ya hace prácticamente un año, empezamos a darnos cuenta de que cuando acudíamos a los tribunales de justicia, al Poder Judicial, veíamos cómo las normas del juego procedían de los reglamentos europeos de las directivas. Así el famoso reglamento del certificado que no se puede nombrar, así una serie de normas europeas que están promulgándose respecto del sector primario o de respecto del sector ganadero o incluso del sector energético a través del agua, así las normas del Digital Service, que son los reglamentos y las directivas europeas respecto de los medios de comunicación y la información y la desinformación, y decidimos que si el problema estaba en Europa, donde nosotros teníamos que ir a dar la batalla es en Europa, tanto en cuanto los gobiernos nacionales tienen muy poco margen de maniobra, o si no ninguno, con lo que viene impuesto a través de la Agenda 2030. Véase Meloni en Italia, donde decía que iba a sacar las tropas al Mediterráneo y situarlas enfrente de Libia, pero en cambio pasea a la reina von der Leyen por la isla de Lampedusa y le hace la alfombra roja y von der Leyen le dice lo que Meloni tiene que hacer, o véase en España, donde es un desastre absoluto lo que estamos viviendo en política nacional con Pedro Sánchez, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el motivo principal por qué nos dirigimos a Europa. Nosotros nos dirigimos a Europa porque sabemos que están saliendo del Parlamento Europeo las principales normas que están limitando los derechos fundamentales. ¿Cómo se impone la Agenda 2030 en nuestro país, en España, en otros países y en la Unión? Es muy sencillo. Usted se coge los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de la Agenda 2030, son 17, son muy bonitos, se lo pone una bandera azul claro, todo es una maravilla.
Pero cuando usted entra y analiza las metas y analiza cómo se van a llevar a cabo, se dan cuenta de que es un espejismo. ¿En qué consiste la Agenda 2030? Bueno, ¿y quién ha promulgado la Agenda 2030? Una organización como Naciones Unidas. Un momento, ¿Naciones Unidas tiene vocación para legislar como organización internacional, para crear actos jurídicos, para crear normas jurídicas? No, no la tiene. ¿Y a quién están utilizando en ese camino, en ese recorrido para imponer la Agenda 2030? A la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible en realidad son unos objetivos, ¿ok? Pero no son ni pueden ser nunca directamente vinculantes ni pueden tener efectos jurídicos para los estados. Pero los estados se encuentran, vamos a decirle, oprimidos por lo que viene impuesto a través de los reglamentos europeos que sí que son jurídicamente vinculantes. Pero un momento, ¿quién controla a las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es un mastodonte administrativo sin control judicial alguno. El derecho administrativo nació para controlar a los políticos y los gobernantes y resulta que la mayor organización que está creando el mayor cambio del sistema y del paradigma que conocemos como hasta ahora es incontrolable. Y más allá de incontrolable, tienen un régimen de inmunidades y de privilegios que hacen que un ciudadano no pueda denunciar un atropello que venga, o una ilicitud, o una nulidad que provenga de esas organizaciones. Y ojo, a criticar y decir que la ONU, que la OMS, que la UNESCO, o que UNICEF, o todo este mastodonte, no tienen razón y te están perjudicando, porque te van a tildar de la palabra mágica que es negacionista. Me hablabas hace un momento de Justicia Europa como un movimiento y la palabra movimiento está un poco perseguida o quizá la vais a llamar de otra manera. Organización, ¿cómo? ¿Cómo me puedes definir eh, ese nombre o cuál va a ser el nombre definitivo que le vais a dar? O puede ser otra cosa. Desde luego lo que sí me puede interesar es saber algo muy importante y es una proyección europea. Luego tienen que intervenir los europeos y los europeos no solo somos los españoles. Va a entrar más gente en Justicia Europa. Entiendo que Italia sí porque tú vives en Italia, pero pues no sé, Francia, Portugal, Grecia, etcétera, van a estar representados y qué es el objetivo que van a cumplir todos y realmente todos van a estar juntos. Te llama movimiento y ya vale, ¿no? De que no podemos utilizar términos en un país porque te asocian. No, 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 no. Se llama Movimiento y Justicia Europa. Le pesa a quien le pesa. O proyecto. Ya te voy a contestar hasta donde podría, aunque a micrófono cerrado, podría contestarte más. Es un movimiento que nace con vocación de internalización, es decir, es un movimiento que obviamente tenemos unos contactos avanzadísimos en Portugal, hasta el límite de que yo creo que dentro de no más de 15 días, una semana, 10 días, podremos anunciar un gran acuerdo entre dos países hermanos como Portugal y España. Y de igual manera estamos haciendo lo mismo con Italia. Estamos haciendo lo mismo con Italia porque además hemos sido y somos los países que más sufrimos en términos de inmigración, en términos de cultura del Mediterráneo, agricultura, el sector pesquero, es decir, estamos conexionados, ¿no? Y la idea desde que nació en el principio era que no fuera un movimiento que se presentase solo en España, con una vocación solo de defender los intereses de España. Es más, la intención es que cuando nos presentemos estos tres países, intentar conseguir alcanzar la representación en el Parlamento, pero el que la alcance no la va a alcanzar para su país, le va a alcanzar para los tres países. Esto es muy importante. Que si sale el representante de Portugal o el de Italia o el de España, el que salga lo va a hacer para los tres países, porque el movimiento nace con esa vocación. Nos gustaría poder expandirlo a otras naciones
pero de momento ya con 3 y una avanzadísima estamos muy contentos y pensamos que además daremos un golpe de esperanza a la gente que nos ve como desunidos, como que no estamos haciendo las cosas, es decir, que como cada uno va a su lado. Pues no, Justicia Europa lo que va a intentar es que nos presentemos juntos, además bajo el mismo nombre de Justicia Europa, en una alianza de por lo menos 3 países como España, Portugal e Italia. 2 temas muy importantes desde mi punto de vista, que son, uno, renunciáis a formar un partido, es decir, os habéis dado cuenta de que ahora mismo la palabra partido político está totalmente denigrada ya por lo que significa la inteligencia y la democracia. Es decir, ¿qué es un partido político en definitiva y qué camino ha tomado? Y creo que no vais a tomar ese camino. Y por otro lado, el gran problema de los partidos políticos se llama el cash, la caja, el dinero. Es decir, se han convertido en auténticas máquinas de fabricar dinero o de obtener dinero para los que están en el organigrama del partido. Y los partidos hace ya mucho tiempo que han dejado de pensar en los países a los que pertenecen y sobre todo se han olvidado y desprecian además en el momento en que surge la palabra ciudadano, votante, es decir, desprecian y humillan a sus propios integrantes en el sentido de votantes. ¿Qué me cuentas de esto? ¿Vais a hacer un partido político o no? ¿Vais a financiaros y de qué manera? Los partidos políticos se han convertido en sociedades mercantiles que mercadean con el voto, o sociedades anónimas, ¿no? Donde la empresa, el partido, tú te debes a tu jefe, ¿no? Y a tu línea de empresa. Al final se ha desvirtuado la polis, se ha desvirtuado el servicio de la política y se ha desvirtuado incluso el que el partido o crearte un partido sea hasta mal visto. O sea, es muy triste esto, ¿no? Cuando al final es un servicio que se tiene que dar a la ciudadanía. Nosotros, ¿qué le decimos a los ciudadanos? Nosotros le decimos, mire, nosotros no nos vamos a financiar con subvenciones públicas ni vamos a entrar en el circuito de instituciones financieras a través de préstamos con las entidades bancarias. Pero cuidado, solo vamos a tener tu apoyo, ciudadano. Solo vamos a tener el apoyo de la ciudadanía. Por tanto, es indispensable que si tú estás de acuerdo con un manifiesto de los derechos humanos, con defender los derechos fundamentales, con defender la libertad, la dignidad y la justicia, os pedimos que nos apoyéis. Porque nosotros ponemos nuestro patrimonio en esto. Pero no nos equivoquemos. Si nosotros no tenemos el apoyo del ciudadano, no teniendo préstamos bancarios, no teniendo subvenciones públicas y no teniendo básicamente dinero, al final tú necesitas hacer una campaña de comunicación, necesitas hacer una campaña de medios, necesitas recorrerte España, necesitas recorrerte Portugal, Italia, y desgraciadamente todo eso cuesta dinero. Y no cae del cielo, como todo el mundo sabe. De ahí que nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte y hemos dicho que nos financiamos contigo. Nos vamos a financiar a través de simpatizantes, crowdfunding, donaciones que podéis encontrar para hacerlas en la página web de Justicia Europa, pero solo con vosotros. Si la ciudadanía decide que no quiere donar 1 euro, 2 euros, 3 o 5 y que prefiere que los partidos en esas instituciones, como tú has dicho, les financie Vanguard, BlackRock o la madre del Cordero o de Satán, pues será entonces usted, el ciudadano, el que habrá decidido los designios de su futuro. Pero entonces no se me queje cuando esté en un sofá tirado, sin hacer nada, y diciendo, estos vienen a trincar como los demás. No, levántese, apoye a movimientos ciudadanos e intentemos devolver a la política el significado de la verdadera polis que estos mercaderes del voto, como dice el vicepresidente de Justicia Europa, han desvirtuado lo que es la política y el servicio a los ciudadanos. El gran problema con el que nos encontramos ahora mismo con los partidos políticos es básicamente la actuación de los políticos. Yo ya he llegado a la conclusión hace mucho tiempo, y no sé si tú estás en lo mismo, en que los políticos que nos representan, los que ocupan los cargos, no están ahí precisamente por su capacidad o por sus ganas de trabajar por la comunidad, sino simplemente son representantes de determinados lobbies y punto. Entonces esto me lleva a un tema. Tú me estás hablando que Justitia, la justicia para Europa, se va a presentar a las elecciones europeas, pero va a ser también la justicia para España, la justicia para Portugal,
o solo va a ser ámbito europeo, por lo menos de momento, o por lo menos esa es la idea que tenéis, ¿no? Pues mira, varios puntos. Lo primero es que nosotros no nos vamos a presentar a las elecciones de España nunca, ni al concejal de turno ni a las autonomías. Eso mientras que yo sea el jefe, por decirlo de alguna manera, del movimiento y de las ideas que tengo en mi cabeza. Y aquí lo dejamos. Pienso que en un sistema donde ahora mismo se está utilizando las organizaciones internacionales para la pérdida absoluta de la democracia, del sistema de derecho y del Estado de Derecho, nosotros tenemos que dar la batalla a las instituciones europeas. Y no la tenemos que dar como España. No la tenemos que dar como Luis María Pardo, como Justicia Europa. La tenemos que dar como ciudadanos todos o una buena parte unidos contra lo que se viene. Eso es lo primero. Es decir, la vocación de este movimiento es la presentación a las elecciones europeas de junio, del 9 de junio del 2024 y punto. Y punto. Porque es allí donde está el problema. Y es allí donde tenemos que dar la batalla. Y es allí donde nos tenemos que centrar. Pero no solo España, Italia, Portugal, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, todos. Y es allí donde tenemos que hacer relaciones para que no suceda lo que está sucediendo. Porque todo viene de allí. O sea, cuando la gente me dice, no, es que Pedro Sánchez es un bufón, es un títere. O sea, él está ahora con la amnistía y tal, pero está completa, es una correa de transmisión de lo que viene de Europa y al final de Estados Unidos, porque somos un satélite de Estados Unidos y aquí hay que empezar ya los europeos a pedir votar en las elecciones de Estados Unidos, tanto en cuanto gobiernan nuestra Europa, ellos, ¿de acuerdo?, con sus imposiciones. ¿Qué ha sucedido respecto de la política y del, como has nombrado, Vox, UPD, Ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues estas son las cosas que tiene la política. Yo sé que hay gente muy válida en todos los partidos que tú has nombrado, tanto en UPyD como en Ciudadanos, como en Vox. A todos les ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Todos han acabado un poco decepcionados y muchos de los que tenían mucha valía se marcharon, ¿no? Y han dejado paso pues, a otro tipo de gente donde, como yo enlazaba al principio, se convierten los partidos en empresas y donde el jefe, el presidente o quien manda es al final que acaba decidiendo. Bueno, claro, ¿tú cómo haces? ¿No? Y a mí esto es una polémica que a la gente le gusta y no le gusta. ¿Tú cómo harías para no pervertirte? ¿Tú cómo haces como eurodiputado, como parlamentario para no, o como presidente de un partido para no pervertirte, para no caer en los males que tenemos el ser humano? Bueno, pues yo lo que digo es rotemos los puestos. Es tan sencillo como eso. Es decir, si tú te metes en una rotación de puestos donde tú has hecho un servicio a la política, has estado tu año, 6 meses, 2 años, establezcan el periodo que les dé la gana. Tanto como el servicio a los ciudadanos mediante un movimiento ciudadano, como incluso cuando llegas a ser eurodiputado o siendo asesor o siendo lo que seas. Tú das un servicio a la política. Estás un año. Terminas y te marchas. ¿Tú crees que así, por lo menos, nos pondríamos unos contrapesos para ser más difícil que nos corrompiéramos y acabar como todos los partidos han acabado? ¿Sí o no? Cualquier oyente nos va a decir que sí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos decimos, bueno, si hay estas experiencias, no solo, cuidado, en España, y se actúa así, cambiemos este paradigma de la política. Digamos que venimos a hacer un servicio, nos vayamos y que venga otro y que lo haga. Tú me podrás decir, ya, pero si rotáis y el cuarto se queda con el puesto y no lo cede al quinto, pues nosotros saldremos, diremos que teníamos firmado un acuerdo entre notario, que hemos hecho todo lo posible por cambiar esto y hacerlo de buena manera y que por lo menos nosotros lo hemos cumplido, el movimiento lo ha cumplido y que una persona determinada no ha querido cumplirlo. Pero seamos transparentes con la gente. Y si ha sido una persona, pues que la gente le juzga a él, pero no a nosotros como movimiento. Y créeme, es la única manera para que nosotros, cuando alcancemos estar en el Europarlamento, pues seguramente no nos convirtamos como se han convertido todos los partidos que tú has dicho, no solo en España,
sino en Italia, por ejemplo, que quiero recordar que la señora Giorgia Meloni dijo que iba a poner a las tropas frente al Mediterráneo y lo que ha hecho ha sido subir a un barco a von der Leyen a pasearla por el Mediterráneo. Pues es así. Entonces, como se vota cada 5 años y la gente, o cada 4 aquí en España, y la gente critica que solamente se vota cada 4, pues cada año o cada 2 años que se haga un memorándum de la gestión que ha tenido cada uno y digamos, bueno, pues este será bueno, será malo, será regular, pero ahora vendrá otro y va a defender y así sucesivamente. Esa es la fórmula desde Justicia Europa que damos a la ciudadanía ante, es evidente, la creación de nuevos movimientos en el pasado y que han terminado todos igual. Un poco puedo desvelar, claro, la gente me pide que yo, llevamos un mes y 10 días y nos están exigiendo como si llevábamos 10 años. Pues claro, hay una estrategia de comunicación, hay una estrategia de movimiento, nosotros vamos siguiendo la pauta de todo lo que estamos haciendo, seguimos una estrategia, yo les pido a la gente que tengan calma, nos quedan hasta el 9 de junio de 2024, queda poco tiempo, pero queda suficientemente tiempo, y todo se va a ir anunciando, y todo se va a ir descubriendo, para que la gente vea que somos completamente transparentes y que, bueno, tenemos una estrategia y, claro, yo no puedo salir hoy diciendo, o el 9 de junio, el 9 de septiembre cuando lo presentamos, bueno, es que mira, vamos a hacer esto, el programa es... Para la gente es que lo primero que van a hacer es, se te echa, ¿y por qué este y no esta? ¿Y por qué aquel y no este? ¿Y por qué un año y no 6 meses? Calma, que todo llega, calma que todo llega. Vamos a ver, yo veo un gran problema en esto de Europa. Europa se ha creado para determinadas circunstancias y al final se ha convertido en un cementerio de elefantes. Un sitio donde una serie de políticos que ya no tienen nada que hacer en casa, pues se van a Europa a tener un retiro dorado, a no hacer nada y a cobrar sueldos fabulosos ya de por vida, porque en cuanto tú eres diputado europeo y pasas allí un determinado tiempo, ya es para toda la vida. Eso para empezar. Y entonces pienso que va a ser muy difícil que accedáis a eso, porque precisamente todos los partidos europeos, o casi todos, están en la idea de convertir en ese cementerio de elefantes que es la Comunidad Europea y que en definitiva solo sirve para que unas determinadas personas vayan unas cuantas horas a justificar y punto. Hacer nada. Lo que los lobbies les indiquen y ya está. Pero trabajar, yo creo que no. O sea que Los lobbies. sería para mí verdaderamente muy interesante el que vosotros consiguieseis meter la cabeza y poder hacer algo allí porque creo en las personas, yo creo en las personas y desde luego creo en ti porque te conozco hace tiempo y sé que eres un tío serio, ¿no? Te da dolor de cabeza a ti como se lo puedo hacer dar yo a ellos. El problema es que cuando no hay una política de trabajo en la Unión Europea, sino es una política de fichar, ir 4 días y volverte a tu casa, pues no comprendes cómo está el Parlamento Europeo, no comprendes a quién tienes que hablar, no comprendes qué normas hay, qué instrucciones hay, qué protocolos hay. Claro que lo tenemos presente, pero demos la vuelta a la tortilla. Nosotros sabemos que existe una burocracia absolutamente en el Parlamento Europeo. Bien, nosotros la vamos a utilizar, la burocracia, pero en beneficio nuestro, en beneficio de los españoles, de los italianos y los portugueses. Les vamos a dar la vuelta a la tortilla. Y claro que el funcionario de Bruselas, o en esa especie de burocracia que se ha armado entre Bruselas y Estrasburgo, los funcionarios tienen mucho poder porque tienen el poder de control sobre el orden, vamos a llamarle del día, ¿no? O el orden del diario de la Unión, ¿no? Correcto. Vamos a darle la vuelta. Vamos a utilizar ese orden del día para favorecernos a nosotros. Porque lo que se utiliza ahora es siempre como efecto negativo. La pregunta es, en todas las normas jurídicas, además tú que has estudiado y que yo esto sé que tú lo sabes, siempre hay una A y una B, en todo. El problema es que cuando tú no conoces la norma, solamente hay lo que el funcionario te dice. Punto. Pero cuando tú estudias la norma, está lo que dice el funcionario, y a lo mejor al funcionario puedes decir, ya, pero es que hay una letra pequeña en el punto C, punto I que dice esto, funcionario. Y el funcionario tiene que cumplir la ley. Y si tú te sabes la ley, ¿no?, le haces así al funcionario. Ahora, si tú en tu puesto de destino pues vas 3 días al mes, es que el funcionario ha dicho que esto hay que hacer así. ¿Y qué dice el reglamento? No, el reglamento dice que sí. Bueno, pues nada, pues entonces no hacemos nada. No, no.
busquemos los reglamentos, cambiemos los reglamentos, busquemos los protocolos, o sea, es decir, vayamos allá a dar la batalla. Cuando la gente dice, pero vosotros qué vais a conseguir uno, no vais a conseguir ninguno, no vais a conseguir 600. Pero si es que yo no quiero 600. Si con que nosotros entremos en el Europarlamento vamos a ser un canal de denuncia, de búsqueda de información, porque no os equivoquéis, mucha información viene del Parlamento Europeo y luego no le llega al ciudadano. A no ser de que el europarlamentario se lo comunique, no llega. El Digital Service, que fue aprobado hace un año, no se supo hasta agosto, que por cierto, ningún eurodiputado español votó en contra y hoy se me tira las manos a la cabeza a la mitad. Ninguno votó en contra del Digital As Service, de la censura por parte de la Comisión Europea. Y durante un año, nadie ha abierto la boca. Nadie ha abierto la boca. Cuando, ya en noviembre del año pasado, tenían que haber estado todos los grupos políticos en favor de la libertad, denunciando lo que se venía encima. Por eso es importante el Parlamento Europeo. Por eso es importante poder llevar conferenciantes. Yo, por ejemplo, imagínate, Justicia Europa organiza un evento de comunicación. ¿A quién me llevo? A José Antonio. Toma, habla ahí de lo que es la libertad de comunicación en España, José Antonio. ¿Y cómo lo has vivido? No tengo que ir yo. Tienes que ir tú a contarlo. Tiene que ir el sector primario, tiene que ir el sector del agua, tiene que ir el sector de la energía a contarte lo que nos está pasando mañana, tarde y noche. Y el funcionario cuando te diga, oye, mira, Luis María, que es que tú llevas 84 reuniones y te has gastado, 100.000 euros del presupuesto, pues no te preocupes que buscaremos hasta la última coma para sacarle el último centavo y decir, no, pues es que ahora van a venir otros 50 aquí a dar el palique todos los días. Y si las conferencias son de 1 hora, pues estaremos 2, o 3, o 4, o 5. Eso es lo que hay que hacer. Porque esa es la única manera de divulgar y de llegar a ti, ciudadano. Es que no hay otra. No hay otra porque en el Parlamento Europeo no existe todavía dentro de la censura. O sea, podremos dar a comunicar a mucha gente, pero en cambio fuera, pues José Antonio lo sabe de primera mano. Es decir, la censura existe, los grupos de poder existen, nos ha nombrado, la información veraz al final, que 2 personas estemos aquí hablando que no hemos dicho nada y que unas entrevistas se puedan censurar porque te lo dice el Parlamento, un reglamento europeo, una directiva europea que ha sido recientemente aprobada, pues no podemos permitirlo. Por eso tenemos que ir a dar la batalla allí. Y yo no tengo ninguna duda de que cuando un protocolo, una instrucción, una regla de un Parlamento Europeo dice A, no te preocupes que hay una A y una B y una C y una D. Lo importante es conocerlas y exigirles. Bueno, querido amigo, estoy muy contento de haber hablado contigo. Te emplazo a que vuelvas. Sabes que el 95% de los medios son, pues eso, Telecirco, Telecuatreros, etcétera, pero quedamos algunos que le damos voz a la gente que tiene algo que decir, y tú eres de los que tienen algo que decir. Y bueno, pues me gustaría que mandases un último mensaje a todos aquellos que nos escuchan o nos van a ver en YouTube. Bueno, para mí es un auténtico placer, siempre lo ha sido, me pareces una persona formidable y esto es un mensaje para los oyentes y telespectadores. Tenemos que proteger a los medios como este, tenemos que proteger a los medios donde se da información, donde podamos tener libertad de opinión, no pensando lo mismo, y que podamos fomentar la libertad de expresión. Por eso yo apoyaré a José Antonio, siempre que me lo pida, estaré aquí y tenemos muchísimo de que hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, o sea que te recojo el guante y cuando quieras vuelvo a tu programa, que es un auténtico. Bueno, amigo, pues hasta otra. Un abrazo.